Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El día de hoy trataremos el tema de padres tóxicos. Encaucemos nuestras emociones hacia el cerebro y las emociones de nuestros pequeños hacia el corazón. Comenzamos. El día de hoy nos acompañan aquí en el estudio dos grandes amigos, que es María del Rosario Pérez Méndez y Manuel Sol Rodríguez. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Ale. Para nosotros es un privilegio estar en Creciendo Juntos. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que son expertos en este tema. Queremos compartirle a los padres de familia, a las personas que se dedican a la educación sobre el tema de padres tóxicos, que a veces nos envuelve en un ambiente en el que no sabemos para dónde ir y estamos fungiendo con esa personalidad ante nuestros hijos, pero no nos damos cuenta. Quédate con nosotros, vamos a ver una cápsula. Como padres, tenemos que tener muy claro no pasar de la línea entre los errores paternos y el prejuicio directo. ¿Qué es un padre tóxico? ¿Cómo darte cuenta si estás procediendo como un padre así? Un padre tóxico es aquel que ofende. Hacen en ocasiones monólogos. Todos los niños son normales, pero de tu hijo es imposible recibir o percibir esa normalidad en la conducta. En familias tóxicas se da mucho el responsabilizar a los hijos por las decisiones tomadas. Otro dato de importancia es cuando el padre hace cómplice al hijo de dramas que se dan dentro de la familia. Debe ponerse en el lugar de los padres, ayudar y todavía, aparte de todo, consolar. El típico padre que cuando observa que su hijo triunfa, lo justifica diciendo que era su obligación, pero cuando fracasa, recibe una dosis de humillación. Otro punto que no debemos olvidar es contar los secretos o vivencias de los hijos a los amigos o familiares cuando él solicitó absoluta discreción en lo que estaba viviendo. ¿Crees que eres un padre tóxico? ¿Podrías cambiar tu entorno si tu respuesta es afirmativa? ¿En ti está hacer hijos felices y sanos psicológicamente? ¿Lo deseas? Después de ver esta información que compartimos a través de la cápsula, les quiero hacer una pregunta a los invitados del día de hoy para nuestros televidentes. Para ustedes, ¿qué es ser un padre o madre tóxica? Ok, bueno, pues creo que para empezar habría que situar un poco esto de la palabra tóxico, ¿no? Se ha puesto muy de moda en los últimos años hablar de esa toxicidad en un montón de cuestiones de relaciones con las personas, y me parece que el antecedente tiene que ver con algunos libros de autoayuda, no es propiamente un término psicológico, así que no deberíamos tomarlo como una especie de etiqueta o para que las personas que nos ven de repente se asusten y digan, ay, soy tóxico, ¿no? Caigo en ser padre tóxico. Caigo en ser padre tóxico. Sí, yo creo que habría que tener ese cuidado de no usarlo como una etiqueta que te culpabilice, porque bueno, en sí el término pues simplemente describe una serie de situaciones que se pueden observar en la crianza y que se considerarían un poco nocivas para la relación entre padres e hijos, ¿no? Pero creo que sí habría que tener ese cuidado de, pues bueno, pensar que es un término como divulgativo para pensar en esos defectos de la crianza que podrían estar teniendo algunos padres, pero bueno, a final de cuentas creo que ningún tipo de crianza tiene enteramente toda la perfección que uno quisiera tener o que uno esperaría, ¿no? De hecho, habría que puntualizar que pues los patrones de crianza son complejos, son diversos, ¿no? Depende de la personalidad de cada ser humano. Lo importante es hacer este ejercicio de espejo, ¿no? Donde tú pudieras darte cuenta a través de tu hijo, de las conductas que va teniendo, pues bueno, qué es aquello que está propiciando que estas conductas sean exitosas o sean saludables para el desarrollo del menor, y cuáles son aquellas que, lejos de ayudar a un desarrollo integral, empiezan a mermar incluso factores importantes como su autoestima, ¿no? Y que en un futuro, pues bueno,
pudiéramos ser esos padres tóxicos también, o denominados tóxicos, ¿no? Que pensamos que lo estamos haciendo por ayudarle. Claro. Ponemos, como decías hace un momento, esa etiqueta. O sea, le voy a hablar a mi hijo así, me voy a dirigir con él sobre estos temas, con estos términos, que son más que una ayuda, lo que ahorita tú comentabas, pues finalmente caemos en una agresión, que a veces no nos damos cuenta, porque en los diferentes patrones de crianza, como decías, Charito, pues vamos tomando también ejemplos que decimos jamás voy a ser así, no voy a reproducir y es el que más caemos. Claro, y finalmente se convierte en algo a lo mejor tóxico, precisamente porque es algo que está disfrazado de amor, de cariño, Claro. y de muy buenas intenciones por parte del padre. Por ejemplo, pudiéramos ver aquellos hijos de padres que han sido, de aquellos hijos de padres que han utilizado el recurso de la sobreprotección, ¿no? En aras de cuidar la integridad, etcétera. Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que lo único que hacemos es enviar un mensaje completamente contrario, donde le estamos diciendo al menor pues que no es capaz, que no es competente, y mermamos su seguridad, ¿no? Por supuesto que está disfrazado de amor, de cariño, y lo importante como padres, precisamente, y como educadores, es poder identificar cuáles son estas conductas o estos rasgos que nos llevan a no ser este padre que ayude a desarrollarse enteramente, ¿no? Al pequeño. Y es un término que sí se está ocupando mucho, por eso quisimos tocarlo, para quitar y ayudar un poco en esta sintonía de por dónde nos tenemos que ir o cómo podemos hacer que el padre se dé cuenta que ese exceso de amor o ese exceso de protección o esos límites, o para que no sufra en la calle mejor, yo le doy la lección aquí en casa. También es otra frase muy utilizada. Sí, se ha vuelto un término un poco cliché, ¿no? Como decías, que si la pareja tóxica, que si el jefe tóxico, el ambiente de trabajo tóxico. Sí, digamos, eso hace que desmerezca un poco el término, ¿no? Pero creo que en realidad habla de ciertas problemáticas por las que los padres, ¿no? Los hijos, los maestros, los educadores están preocupados, y que es precisamente las problemáticas que tienen los hijos, niños, adolescentes e incluso adultos, ¿no? con sus padres. Creo que, como mencionabas, ¿no? Una de las cosas o una de las vías que se puede tomar para pues prender como ahí los focos rojos de que algo está pasando, pues es como no enceguecerse, ¿no? Respecto Sí, claro. a la dinámica familiar o la dinámica padre-hijo que se tiene. Yo creo que más que pensar en una cuestión como de causa-efecto, en el sentido de, bueno, si el padre es sobreprotector va a generar un hijo así, ¿no? O si el padre... Hay diferentes reacciones a veces, Sí, ¿verdad? creo que... Y hay diferentes resultados que obtenemos. Más bien habría que situar ciertos como malestares, problemáticas, quejas de los hijos ¿Cómo en qué relación... tips podrías tú decir, así como que un poquito una alarma notan ustedes dos, que te diga si pasa esto, pues a ver, ponle tantita atención? Bueno, justo estaba pensando, bueno, habría que situar cada edad, ¿no? Claro. Pero justo estaba pensando toda la problemática educativa que hay hoy en día respecto a estos niños que son diagnosticados, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, que a veces uno tiene la sospecha de que está un poco sobrediagnosticado, ¿no? En ese sentido, a veces nos encontramos con casos en los cuales el niño está ya con ese diagnóstico de déficit de atención, y para los padres es un poco como lavarse las manos, quizás es un poco feo, ¿no? Pero, bueno, ya detectaron que mi hijo tiene este déficit de atención, entonces ahí está el problema, ¿no? Creo que, como decías, quizá una vía sería no conformarse con ese tipo de diagnósticos, con ese tipo de indicación de que ahí está el problema, y ver qué está pasando en casa, ¿no? Es decir, este tipo de problemáticas que presentan los niños pues son multifactoriales, ¿no? Entonces... ¿Responsabilizarnos sería? Por supuesto, creo que también tiene mucho que ver con el conocer y estar al pendiente de nuestros hijos, el poder observarlos, Sus el poder, características. el poder darnos cuenta cuando empiezan a tener conductas disparadas, cuando un hijo se empieza a autoexigir demasiado, ¿no? Sí. Cuando un hijo intenta complacer constantemente a su padre o a su madre, ¿no? Cuando un hijo empieza a tener temor por enfrentar nuevas experiencias, ¿no? Estas son alarmas, son pequeños foquitos
que nosotros tenemos que voltear a ver a ellos, ¿no? Estar siempre pendientes de favorecer su confianza. El darnos cuenta cuando nuestros hijos empiezan a pensar que es más importante la apariencia, ¿no? o encajar en un estándar que esta parte interna, pues también es alarmante, es preocupante. Entonces también esto nos exige como padres y como educadores estar al pendiente de conocer las características y cualidades de nuestros pequeños, ¿no? Y de igual forma el conocerlos nos va a ayudar a darnos cuenta cuando algo está saliendo de sintonía. Pues acaban de mencionar dos cosas que yo creo que a todos los papás nos ha tocado y nos enfrentamos. La pertenencia de grupos, que acabas de comentar ahorita, que cuando ya les importa más el pertenecer, aunque esté irrumpiendo en algunas conductas que no son de ellos, que no son valores quizás puestos en casa, y las fabulosas etiquetas y los diagnósticos que damos en escuela como padres también. A veces llegamos y nosotros le damos la información al maestro mal o al terapeuta y le decimos, mi hijo tiene esto y esto y esto. A ver, o sea, hay que ver todo un panorama, hay que ver edades, porque pueden ser conductas que se estén presentando también por la edad en la cual están transitando y los encajamos en algo. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones muy importantes que podemos hacerle a nuestros televidentes es ir quitando esas. Sí, y creo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Es decir, el tener, por ejemplo, ya un diagnóstico y decir esto es déficit de atención, cancela cualquier posibilidad de escuchar a nuestros hijos. Y digo escuchar en términos como amplios, ¿no? Creo que precisamente una de las, decías, ¿no? Como podría ser algún tipo de recomendación o consejo. Ajá. Creo que los padres deberían de estar siempre en esa disposición de una apertura a todo lo que manifieste un hijo. Creo que ese es uno de los grandes retos de los padres, o sea, darse cuenta que ese hijo que tienen ahí no saben con qué los va a sorprender, no saben cómo piensa, no saben qué quiere hacer, ¿no? O sea, que generalmente los padres tienen como cierto modelo ideal del hijo y todo esto, pero creo que más bien habría que estar abierto a la sorpresa que implica que haya ahí otro ser humano, ¿no? Al que uno le dio vida y que eso es totalmente maravilloso, sorprendente. Individual. Ajá, sí, su particularidad, ¿no? Es lindo tener proyectos de vida para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para la gente que tenemos cerca, que queremos. Pero, sin embargo, es muy importante que tengamos también ese respeto. El caer en esta toxicidad que estamos hablando, en este término, yo creo que nos hace caer en estos extremos. A veces somos tan aprensivos que alucinamos hasta cierto punto que algo pasa y quizás no está pasando nada, está pasando por un momento diferente en escuela, en casa y con amigos, etcétera. Pero también podría estar en el otro extremo que ahorita tú comentabas, el no darte cuenta, el dejar abandonado, el no observar, cuando tú decías la comunicación, sí, comunicación no verbal también, te dan muchísima información, sus silencios, sus situaciones, su carita, su presentación, a veces no te lo dicen con palabras. ¿Qué podemos hacer ahí? Estar observando mucho. Ser empáticos también. La empatía es fundamental. El que, pues sí, son nuestros hijos o son nuestros estudiantes y a veces queremos ver materializados en ellos algunas cosas que nosotros no logramos materializar, ¿no? Esos proyectos que no terminamos. Exactamente, ¿no? Pues los invito a ver una cápsula, una entrevista que hicimos por ahí para que veamos cómo opinan los padres sobre este tema. El limitante que le ponemos a los hijos son muy grandes. Creo que es un quehacer diario. Desafortunadamente se involucran muchos valores que generación con generación están siendo procesados familiarmente. Aquí es donde entra el saber cómo combinar eso y darles la autoestima elevada, lograr que la autoestima sea elevada para ellos y vivan sus propias experiencias, sus propias frustraciones, sus propios fracasos, enfrentar la vida como es y que sean capaces de valerse por sí mismos, hombre o mujer, sin importar, ¿no? Incluso muchas veces estando tan de moda lo que es la situación de
de que los hijos se apartan o los apartamos dándoles un aparato electrónico como una tableta, un teléfono, y nos permite distraerlos de nuestro lado. Y cuando ya queremos que actúen de manera positiva hacia algo en lo cual nosotros queremos que decidan incluso realizar algo positivo en su carrera, en sus estudios, nosotros lo manejamos de una manera en la cual ya no permiten ellos esa construcción en su ideología para poder crecer. Tóxicos nos vamos marcando muchas veces en el aspecto de, pues incluso impedirles que no llores, no juegues pesado con los niños, si eres mujer, si eres niña. El hecho de llamarles la atención en frente de algunos compañeros en algunas situaciones que tal vez nosotros vemos mal, el hecho de exhibirlos, cuando pues a veces es parte de la convivencia, ¿no? Todos pasamos por la etapa de la primaria, secundaria y prepa y sabemos que a veces tenemos compañeros que son pesados, pero es parte de la formación que tenemos que llevar y muchas veces nosotros los limitamos en ese aspecto, no les permitimos que sean ellos, para que al final de todo pues terminemos nosotros lamentando cuando no alcanzan sus sueños, cuando no logran tal vez ellos mismos disfrutar su propia vida. Pues ser también amigos es una buena parte, pero muchas veces ser el verdadero padre o madre que podemos y queremos ser, en el cual puedan confiar en nosotros. A veces el ser amigos nos impide un poquito el llamarles la atención porque creemos que como soy su amigo ya no puedo decirle algo más. No llores porque eres hombre. Lo que hace rato mencioné, tú no puedes cursar esa carrera si quieres ser ingeniera civil porque es una carrera de hombres, ¿tú qué vas a hacer ahí? Y la otra, pues te tienes que adaptar a tu esposo porque tú eres mujer y tienes que dejar que él decida por ti. Típicos machismos que existen, pero son parte de la toxicidad que nosotros como padres damos el ejemplo. Ve a tu mamá cómo me atiende a mí, tú tienes que hacer lo mismo con tu pareja algún día. Este es el pensar y el preocupar de un padre de familia, un profesional dedicado a la educación, pero aquí tenemos invitados también sobre esto y nos están viendo porque les interesa mucho este tema, obviamente nos interesa a todos este tema de los padres tóxicos. ¿Qué frases escuchan comúnmente en su diario vivir? Ok, pues bueno, hay muchas que tienen que ver con esa preocupación, ¿no? Cosas como, ¿qué es lo que puedo hacer por mi hijo, ¿no? Deme un consejo, ¿usted cree que estoy haciendo esto bien? O sea, los padres están preocupados por su quehacer y creo que los chicos, dependiendo también de las edades, pues tienen muy identificado toda esta conducta de los papás. Incluso uno si rastrea ahí en las redes sociales puede encontrar un montón de chistes, bromas y videos, ¿no? Al respecto de donde se hace escarnio, ¿no? De los papás, de sus conductas, que si la chancla. Y les descargamos, exacto, carga emocional y culpabilidades a veces a nuestros hijos como cuáles. Por ejemplo, se vive mucho cuando hay dos pequeñitos, uno grande y uno chico, y que siempre culpas al grande de que, oye, no hagas esto porque ahí no está siendo un padre no tóxico. Obviamente estás encargando una educación al grande cuando el pequeño tal vez también está teniendo responsabilidades de que no está respetando al hermano mayor y bueno, solamente por ser el más chico ocupas frases como estas. Tu hermano es el más chico, tienes que ser tolerable, tienes que permitirle. ¿Hasta dónde culpamos a nuestros hijos con cargas emocionales? Las madres cuando decimos, pero cuando yo me muera. No, estás echando una carga emocional. Y si llega a pasar y después no estás, ¿cómo vas a dejar a tu hijo emocionalmente para el resto de su vida? No lo pensamos en el momento en que externamos este tipo de frases. Sin embargo, el impacto que tenemos con ellos es mucho. Algo que es inevitable es que los padres están preocupados por la crianza, que eso es algo sumamente benéfico, ¿no? ¿Qué me ha tocado escuchar? Niños
pues muy preocupados por ser igual o mejor que un hermano, que el mismo padre, ¿no? ¿Y quién provoca eso? Finalmente, los mismos padres, finalmente, este sentimiento de insatisfacción, de competencia, ¿no? Del exigir y de responsabilizar de alguna serie de situaciones que no competen a un hijo, que le competen a un padre, ¿no? También esta otra parte del constantemente, incluso hay padres que compiten con sus hijos. Es importante que los padres respetemos, y los maestros también, la individualidad y las cualidades de cada ser humano. Realmente reconocerlas como personas únicas, personas irrepetibles, que tienen sus propias necesidades y que deben de ser reconocidas como tal, no por tener una necesidad distinta, un pensamiento distinto a ti, ya pues no me eres. hace ser tu enemigo, o me hace ser inferior, o me hace ser... No, es todo lo contrario. Creo que los padres tenemos que estar muy alerta, y los educadores tendemos mucho a generar, sobre todo en las escuelas, grupos homogéneos, ¿no? Claro, los queremos. Exactamente, los queremos homogéneos porque es más fácil a irlos conduciendo. Porque Y en las familias igual. das la educación en tipo masa. Claro, sí, y no debe ser así. O sea, realmente las necesidades afectivas, intelectuales, emocionales de cada uno de nuestros pequeños son completamente distintas, y los papás tenemos que estar abiertos a ellos para no caer en esta serie de conductas de sobreprotección, de competencia con nuestros propios hijos, de culparlos o responsabilizarlos por algunas situaciones que nos competen a nosotros, ¿no? Y otras más que lo único que dañan es el autoestima, la seguridad, y pueden llegar a generar adultos no tan felices, ¿no? Finalmente, parte de la crianza es lograr que nuestros hijos, que nuestros pequeños sean seres humanos felices y completos. Sí, creo que se toca un tema importante, y que creo que también es algo que se pregunta mucho, no solo los papás, sino la gente en general hoy en día. Se relaciona con el tema que tenemos. ¿Qué tanta libertad, ¿no? Porque también podríamos, si utilizamos ese término de tóxico, podríamos decir quizá demasiada libertad implica también cierto perjuicio, cierto daño, pero por otro lado un autoritarismo extremo también, ¿no? Entonces, pues creo que sobre todo hoy en día es difícil mantener ese equilibrio, porque sí, estamos en una época en la que se privilegia la cuestión individual, la libertad de la persona, ¿no? Su singularidad, pero también hay que recordar cómo esa figura de los padres implica una guía para los hijos, ¿no? Pensemos Siempre en van a ser guía los padres, claro. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pensemos en los niños pequeños, o sea, uno diría, bueno, un bebé es el que quizá tenga más libertad, no tiene que ir al trabajo, no tiene que ir a la escuela, pero no, al contrario, es el que está totalmente dependiente de los otros, ¿no? Y esa situación, pues no se modifica. Años atrás era muy común, más común que ahora me parece, pues encontrar familias donde había como cierta tradición, por ejemplo, de algún empleo o alguna profesión, ¿no? Hoy en día eso como que se ve muy mal y hasta sospechoso, así de, bueno, tu papá y tu abuelo fueron médicos, ¿qué no puedes tú elegir otra cosa? Creo que no necesariamente es algo malo, ¿no? Por eso están los papás ahí como para dar un lugar, un espacio a los chicos. Entonces creo que tiene que ver con ese equilibrio. O sea, no se trata de autoritarismo, ni se trata de decir que mi hijo haga lo que quiera, ¿no? O sea, hay un punto medio ahí. Sí. Claro. El lenguaje bien básico, ¿no? Porque a veces, ¿cómo le decimos tantas cosas sin querérselas decir? Este parámetro de límites que estás mencionando ahorita, creo que también es de mucha importancia recalcarlo, mencionarlo, hasta dónde les estamos haciendo daño. El diario vivir como estamos ahorita, de que ambos padres, o como esté conformada la familia, porque eso también es un cambio que estamos viviendo socialmente, claro, y que tenemos que destacarlo porque creo que es de importancia, que ya la constitución familiar está dándose de diferentes formas. Los pequeños están a cargo de figuras que están siendo sus ejemplos. Qué importante es también tenerlo tan claro a ellos, lo que tú les estás entregando en esos tiempos, lo que tú les estás dando como una responsabilidad a los pequeños. Sí, pues creo que precisamente ahí es donde entra la presencia no solo de los padres, sino de, yo diría, la estructura familiar en general. O sea, para bien y para mal, los chicos, los hijos de alguien aparecen en esa estructura familiar y van a hacer lo que se les permita hacer. Es decir, la familia
abre como una especie de espacio para que ellos sean, ¿no? Ahorita que decíamos este ejemplo, a lo mejor el espacio que la familia le otorgó a cierto chico fue que siguiera la profesión de sus padres, ¿no? Pero siempre hay como otras posibilidades, pero también dependerá de eso. Es decir, los chicos son resultado de la estructura familiar en la que están. Que está ahí. Pues les agradezco muchísimo su participación. Mil gracias por estar con nosotros, Charito, Manuel. Es un placer tenerlos por aquí. Gracias. Esperamos pronto compartir algún otro tema. Hemos compartido algunos otros espacios, entonces es un gusto tenerlos. Padres de familia, yo creo que todos, maestros, los que estamos a cargo del cuidado de un pequeñito, tengamos mucho cuidado con este tema. ¿Qué tanto somos tóxicos con nuestro lenguaje, con nuestros valores, con nuestros límites, con nuestras reglas? Pensemos en este tema, replanteemos nuestra educación, estemos en constante observación y empatía con nuestros pequeños, comunicaciones, todo lo que nos han recomendado el día de hoy. Nos vemos pronto y espero les haya gustado el programa.